Guatevisión presenta. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Un Show con Tuti. Gracias por su compañía. Hoy tenemos un programa muy especial. Estaremos hablando sobre cómo nuestros antepasados, nuestros ancestros, tienen una influencia especial, sus vidas, sus experiencias, sus traumas, incluso en nuestra vida hoy. Así que de una vez, bienvenidos. Gracias por estar en sintonía. Hoy tenemos un programa muy interesante. Realmente es maravilloso cuando uno se va abriendo a conocer más sobre su propia historia, conociendo más sobre diferentes nuevas propuestas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con resolución de conflictos, que tienen que ver con entendernos, reconocernos y sanar muchas cosas, no solamente a nivel físico, sino también emocional. Y para esto me da mucho gusto empezar este programa con un buen amigo también, ya ha estado en varias ocasiones aquí con nosotros, Fernando Young. Él es psicólogo, terapeuta familiar y muchas otras cosas. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Tuti, por estar acá. Muchas gracias por tu invitación. Un placer tenerte aquí con nosotros. Fernando, empecemos a entender un poquito por qué es tan importante reconocer el peso de nuestra familia cuando a veces lo que necesitamos, creemos, es huir de nuestro pasado, de nuestros ancestros. Como hubo un ladrón, como hubo una violación, queremos como olvidar parte de nuestro pasado. ¿Por qué es importante entender, rescatar, conocer esa historia? Sucede tal vez, Tuti, que en la actualidad y en la época moderna, y más sobre todo en el área occidental, creemos en este ego de que nos hace diferenciarnos de nuestra familia y a veces queremos separarnos tal vez de si nuestra familia tal vez no fue tan culta o no venía de alcurnia o como no tenía negarla, dinero, ¿no? ¿sí? Sí. Pero lo que nos estamos dando cuenta es de que tu familia implica muchísima influencia en tu destino, a un nivel de dinero, a un nivel de pareja, a un nivel de cuánta felicidad y realización tú puedas lograr. Y nos hemos dado cuenta en muchísimas situaciones y con diferentes técnicas que las que vamos a hablar y vamos a mencionar después en el programa, pero hay muchísimas evidencias que nos marcan y nos están dejando la señal de que los destinos de nuestros ancestros están influenciando en nuestra vida. Aunque conscientemente, Fernando, queramos romper el patrón, porque muchas veces decimos, a ver, hubo maltrato familiar de mi bisabuelo a mi bisabuela y ahora de mi abuelo a mi abuela y de mi papá, yo lo voy a romper el molde, ¿cierto? Así decimos, sí. Aunque conscientemente queramos romper el molde. Aunque tú lo quieras, o sea, tú, imagínate a mí, si me quisiera cambiar, operarme los ojos, si me quisiera cambiar el apellido, me quisiera pasar a otro país, en mí está la memoria celular de todas mis generaciones anteriores. Yo soy la mitad de mi linaje masculino de papá y la mitad es mi linaje de mamá. Y a pesar que no lo quiera, en mi genética, en mi memoria celular, está marcada toda la historia de mi familia incluso, ¿no? ¿Y cómo hace eso que tú de alguna manera vayas caminando por experiencias que te activen ciertas memorias familiares? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Bueno, ahí entraríamos ya en uno de los conceptos más básicos acerca de lo que se llama esta corriente en psicología, que es la transgenealogía, ¿sí? O la psicogenealogía. Ahí estaríamos hablando de lo que se llama el síndrome de aniversario. Lo que podemos entender ahora en esta nueva forma de psicología es que en la familia hay un calendario oculto. ¿Y cómo lo podemos evidenciar? A través de que se repiten fechas, se repiten edades. Por ejemplo, hay casos famosos donde una niña es abusada a los 9 años y cuando analizamos, la mamá fue abusada a los 9 años, la abuela fue abusada a los 9 años y así, si pudiéramos seguir analizando con las historias de tu árbol genealógico, que es otra palabra clave en esto, pues encontraríamos de que hay un patrón repetitivo y que no nos hemos dado cuenta. Ahora, pasa algo que uno dice, no, ¿cómo va a ser? Si mi abuela fue abusada a sus 9 años, yo voy a procurar que a mi hija no le pase, a mí a lo mejor no me pasó, etcétera. Pero todo eso se maneja a nivel inconsciente, esto no es que lo busquemos. Esto cuesta entenderlo, cuesta aceptarlo, porque se maneja a un nivel en el que no entendemos por qué pasan las cosas. No, insisto, no somos conscientes de esto. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que estamos tratando de descubrir en todo esto es que tú no sos una persona aislada, tú sos parte, incluso a un nivel espiritual, a un nivel energético, a un nivel emocional, sos parte de una familia y todo lo que pasa en esa familia lo tienes tú grabado en tu memoria. Aunque, ¿sí? no lo sepa la familia. Aunque no lo sepas. Porque eso, por ejemplo, del abuso sexual, son secretos que se llevan en familia
por generaciones y pueden quedar ocultas muchísimos años. Así es, varios autores llaman a esto el fantasma. Por ejemplo, Didier Dumas, él menciona acerca del fantasma, de cuáles son los secretos. Todas aquellas que se quedan ocultas en la familia generan un trauma en la cual un posterior descendiente va a pagar los platos rotos. Por ejemplo, si guardamos un aborto, 2 o 3 generaciones después encontramos a una chica que tiene problemas de fertilidad, ¿sí? Si la familia viene y negó la historia o la presencia de, por ejemplo, un tío que fue adicto y que murió en un accidente y queremos callar esa verdad, venimos y nos damos cuenta que 2 generaciones después hay un sobrino que inclusive tiene el mismo nombre y tiene una cercanía en un accidente que tuvo que casi le cuesta la vida, igual que el tío que fue adicto. Entonces nos damos cuenta de que todos estamos unidos y que si callamos algo genera un trauma en la familia y que un posterior descendiente es como que llama la atención con un accidente, con una muerte, con una enfermedad o con un destino trágico. ¿Esto es una especie de reparación, Fernando? ¿Este momento en que alguien paga, como tú lo llamas? A veces puede ser como una reparación, porque nos damos cuenta y vamos a ver uno de los casos que se van a presentar hoy. Alguien paga con su economía las fechorías tal vez de que pudo haber hecho un antepasado, ¿sí? Pero también sucede también de que hay muchísimas implicaciones en la familia en las cuales tú no sabes, pero por cualquier razón, por ejemplo, por un nombre o por una fecha de nacimiento, tú estás viviendo ciertas condiciones parecidas a ese antepasado. Tienen que ver esto que decías del síndrome de aniversario, para ir entendiendo esos conceptos básicos. Síndrome de aniversario fue el primero que nos sacaste, vamos a entenderlo bien. Son esas coincidencias en fechas, digamos, que recuerdan que... Sí, que marcan con fuerza el nacimiento de alguien, la muerte de alguien, alguien cayó en bancarrota. El día de casamiento. Día de casamiento, eventos traumáticos, Así entiendo. Es decir, si mi cumpleaños es el día en que mi abuelo murió, hay algo en esa fecha, digamos. Yo tendría que revisar algo. Por ejemplo, yo nací un mes antes de la muerte de mi abuelo paterno y tenemos las mismas siglas. Iniciales. ¿Sí? Las mismas iniciales. Ajá. Y cuando estuve revisando, tenemos muchas cosas parecidas a un nivel emocional con mi abuelo y que ya lo he ido sanando, pero lo tuve que ver, tuve que darme cuenta para entender su historia y para entender mi propia historia. Síndrome de aniversario es un concepto. ¿Qué otro concepto es importante entender en esto de la psicogenealogía? El alma familiar. ¿Qué es esto? El alma familiar implica de que tú no estás sola, sino que tú a un nivel energético, a un nivel espiritual, como mencionábamos, estás ligada a tu familia. Y por más que quieras, no puedes romper ese vínculo. ¿Cuál es entonces la misión de estar dentro de la familia? ¿Ir sanando lo que te corresponde dentro de ese sistema familiar? Es decir, a lo que a ti te toca, sí. Y si tú puedes, así como el fruto, tú eres el fruto de un árbol genealógico de tu familia, sí. ¿Qué pasaría si tú vienes y tienes más éxito y más realización? Tú estás alimentando también a tu propio árbol. Ya. Eso sería llevar la realización. Por ejemplo, si tú eres más realizada que tus padres, que tus abuelos, estás generando de que tu árbol sea más exitoso, sea más frondoso, si lo podemos ver de una manera simbólica. Tus hijas van a tener mayor propensión a ser exitosas. Imagínate tus nietos y tus bisnietos. Pues. Por eso la importancia de trabajar mucho a lo individual, pero con la conciencia de que también estamos aportando, de que estamos jalando y que estamos sanando también alrededor. Sucede algo. Te centras en ti misma, pero también qué pasa si honras a todos los que te antecedieron con sus éxitos o con sus derrotas. Aunque duela. Aunque duela. Ahí estás honrando. O sea, es que el honrar no es solamente reverenciar a los demás, es conocer sus historias, es asimilarlos, es ya no negarlos. Con eso estás honrando incluso a un antepasado que hizo cosas malas. Pero lo importante aquí no es juzgarlos, sino que todos son parte de la familia. Y es entender que gracias a ellos, sus aciertos y sus desaciertos, hoy estás aquí y haciendo tu propia historia. Y eso cuesta a veces, Fernando. Antes de que nos agarre el tiempo, terminemos con estos conceptos. Demos 3, ya dimos alma familiar, ya dimos síndrome de aniversario y ¿qué más? Podríamos hablar de las lealtades familiares o las lealtades inconscientes. ¿Qué es esto? Una lealtad inconsciente es cuando yo soy leal a un antepasado en mi familia sin saberlo yo, por eso es inconsciente. Pero ¿en qué soy leal? Soy leal cuando estoy replicando su propio destino. ¿Cómo? Con una adicción o con casarme con alguien que me golpea, ¿sí? O repitiendo simplemente ciertas condiciones de vida, como por ejemplo, si mi padre nunca terminó la universidad, yo por alguna razón vengo y no asisto al privado o no estudio para la tesis o algo por el estilo, pasa que me saboteo y al igual que mi papá e incluso con mi abuelo,
no repito ese destino. Eso es una lealtad inconsciente. Es como decir, para seguir perteneciendo al clan, para seguir perteneciendo a esta familia y no ser tan diferente y me rechacen, mejor me quedo en donde ellos trazaron la línea. No voy a ir más arriba, sino aquí me quedo para que no me digan nada. Y no es que sea una obligación o una limitación, es que tú misma te lo impones, como lo decías, para sentir que sigo perteneciendo al clan de la familia. Y esto es inconsciente, Fernando, porque eso es lo que cuesta decir, ¿cómo no voy a verme yo? Pero en el momento pasan cosas, uno pone excusas, entre comillas, que cuesta entender que sea una parte nuestra, que no está al 100% en la conciencia. A mí me encanta el dibujito del iceberg en psicología, ¿no? Que te dice, la conciencia es la puntita y todo lo demás está entre inconsciente y subconsciente. ¿Qué más tenemos que entender dentro de esta lealtad familiar? ¿Qué tenemos que poner atención? ¿Qué deberíamos conocer de nuestra familia? ¿Qué deberíamos de conocer a nuestra familia? Acerca de secretos sobre todo, ¿no? Si hubo abortos, si hubo pérdidas, si hay otros hijos abandonados por afuera, si hubo problemas, por ejemplo, como suicidio, como enfermedades mentales, eso está implicando, por ejemplo, tú lo sabes, Freud mencionaba de que para una psicosis se necesitaban 3 generaciones. O sea, estamos hablando de que posiblemente había maltrato, golpes o incluso asesinato dentro de la familia. Wow. Se dan muchos casos así de psicosis. Ahora que mencionas a Freud, me parece interesante que en muchas otras culturas, cultura oriental sobre todo, veneran mucho, en nuestra propia cultura maya, veneran mucho a los ancianos, a los ancestros. En culturas, por ejemplo, como México también tienen el recordar mucho, el poner los altares de los antepasados, el venerarlos, el reconocerlos, honrarlos, como tú decías. Sí, como te decía desde el principio, pasó algo donde la cual nosotros, en primer lugar, perdimos el contacto con la madre tierra, con la naturaleza, perdimos el contacto con nuestra propia familia, entonces nos hemos individualizado demasiado, ¿no? Ahora andamos en una carrera del ego donde más vale aparentar y tener cosas, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, en China, en el antiguo taoísmo, si tú decías cuándo empezó tu vida, tú no decías, la fecha de mi nacimiento, no, tú decías 7 generaciones atrás. ¡Wow! ¿Sí? Por ejemplo, en los yorubas, que son los sanadores de todo el África, parte de su filosofía de sanación es a través de honrar y orarle a los ancestros, y sobre todo a los ancestros que tenían la misma enfermedad que tú tienes. ¿Sí? Por ejemplo, los aborígenes de Australia también es una antiquísima tradición que manejan, donde honran a sus ancestros, y así podemos mencionar, tú lo decías, también en los pueblos nativoamericanos, o sea, es común ver las fotografías de los abuelitos, de los bisabuelos, y lastimosamente en Latinoamérica ya no tenemos más conocimiento de generaciones atrás, ¿sí? En cambio en Europa tú puedes hacer tu árbol genealógico, que es una palabra clave también acá, donde podemos ir, por ejemplo, trabajé un día con un paciente con descendencia francesa y pudimos llegar al siglo XVI. ¡Wow! Y descubrió que tuvo ancestros ebanisteros y ahora a él le gustaba la escultura en madera. ¡Qué increíble! O sea, ¿de dónde podemos traer? Claro. Y vamos a hablar de árbol genealógico justamente después de la pausa y otros temas más, hablando un poco de cómo es que nuestros antepasados también marcan, nos pueden marcar. Y nuestra misión no solamente es que nos marquen, sino nosotros también ir marcando a quienes vienen detrás de nosotros de una manera positiva. Vamos a la pausa comercial. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Sigues aquí, por favor, porque hay mucho que aprender sobre este tema y volvemos con más.